Bueno, eh, bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema también muy interesante, muy importante, eh, que, bueno, si bien ustedes más adelante lo desarrollarán en sus próximos cursos, cuando vean parasitología, que eso lo verán en un semestre, cuando vean virología, cuando vean micología, que es el estudio de los hongos, pero no está de más en este curso de introducción a la microbiología hablarles de aspectos generales de los parásitos, de los virus y de los hongos. Espero que este tema pues sea del agrado de ustedes, es muy interesante, máxime con esto que estamos viviendo, la pandemia del COVID-19. Entonces, con esto nos damos cuenta, con lo que está pasando actualmente, que estudiar la microbiología pues es muy importante, sobre todo para la salud pública mundial. eh, y que, bueno, apropiarse de estos temas, digamos que siendo ustedes estudiantes de una carrera, de una disciplina de la salud tan importante como es la bacteriología, eh, digamos que relevante que ustedes asimilen esto, se apropien de estos conceptos, de este conocimiento y se vuelvan pues reproductores de él, lo transmitan, lo generen, sigan curiosos, investigando y consultando sobre estos temas. Hablemos entonces un poco de los parásitos. Bueno, los parásitos digamos que son estudiados por la parasitología. Entonces, la parasitología no es una rama de la microbiología, pues la parasitología se encarga del estudio de los parásitos y los parásitos no necesariamente son microscópicos. Hay parásitos que son macroscópicos y por ende entonces no podemos decir que es una rama de la microbiología, sino que es una rama de la ecología que estudia los parásitos. Eso es la parasitología, una rama de la ecología que estudia los parásitos. Los parásitos entonces son animales, realmente son animales. Algunos parásitos son microscópicos, otros son macroscópicos. Pero antes de hablar de cada uno de estos aspectos conceptuales, pues tenemos que detenernos a entender algunas definiciones. Por ejemplo, parasitismo. Parasitismo se define cuando un organismo vive a expensas de otro, pero causándole daño en mayor o menor grado. O sea, un parásito siempre va a causar daño, sea en menor o mayor grado. Así que no es lógico decir que es normal tener parásitos, eso no es normal. Lo que sí es normal es tener una microbiota bacteriana y algunos hongos, eso sí es normal en nuestro organismo, pero no es normal tener parásitos. La persona que tenga parásitos pues tiene un problema, tiene una enfermedad que puede ser sintomática si hay signos y síntomas, si hay síntomas de la enfermedad o asintomáticos si no los tiene. Pero tenerlos no es normal, tener parásitos. Otra relación que es importante diferenciar del parasitismo es el comensalismo. El comensalismo se define como cuando dos especies diferentes se asocian y una de las dos obtiene beneficio al alimentarse del otro, pero ninguna sufre daño. Entonces, a diferencia del parasitismo, en el comensalismo las especies conviven y se benefician mutuamente, pero en cambio en el parasitismo una de las dos especies sufre daño porque el parásito vive a expensas del organismo al que parasita, del huésped en este caso. Inquilinismo es cuando un ser se aloja en otro, pero sin causarle daño y sin derivar alimentos de él. Eso es propio de algunos organismos que viven, por ejemplo, a expensas de los tiburones. Hay organismos que son inquilinos de los tiburones, no le causan daño al tiburón, tampoco derivan alimentos de él, pero se comen los restos de alimentos que deja el tiburón. Entonces eso es una forma de inquilinismo. Y la simbiosis, cuando dos especies diferentes se asocian para obtener beneficios mutuos sin el cual no pueden subsistir. Entonces, de eso de la simbiosis ya hay muchos ejemplos, ustedes consultarán, hay uno que es entre un alga y un hongo, eso es una relación simbiótica, y hay muchas otras. ¿Qué es un huésped? El huésped es el animal que recibe o aloja al parásito. Ese es el huésped, el animal que recibe o aloja al parásito. En ese caso nosotros somos huéspedes, los humanos, porque nosotros podemos alojar al parásito. También puede ser, los animales también pueden ser huéspedes de los parásitos porque los animales pueden alojar al parásito. Y el huésped definitivo es el que aloja la forma adulta del parásito. El parásito, la forma adulta, donde se encuentra la forma adulta del parásito en el organismo donde se encuentra, ese viene a ser su huésped definitivo. Entonces, digamos que hay diferentes categorías
diferentes definiciones que son importantes tener en cuenta. Y el huésped intermediario es el que aloja la forma larval del parásito. O sea, los parásitos pasan de una forma larval a una forma adulta. Entonces, las formas larvales a veces requieren de un huésped diferente al que va a alojar la forma adulta. Entonces, la forma larval, el animal o el espécimen que aloja la forma larval del parásito se denomina huésped intermediario. Y el huésped paraténico o transportador es el que aloja formas larvarias pero que no se desarrollan en él. Entonces, estas son definiciones, simplemente espero que ustedes se apropien de ellas. ¿Y qué es el reservorio? Entonces, el reservorio puede ser el hombre, los animales, las plantas o cualquier material inanimado que pueda contener al parásito y que pueda, en el cual los parásitos puedan vivir, multiplicarse y ser fuente de infección para un huésped susceptible. Entonces, el reservorio puede ser un animal, puede ser el hombre, pueden ser las plantas, puede ser un objeto que contenga al parásito, así sea transitoriamente, y que luego ese objeto en contacto con un huésped susceptible pueda transferir el parásito a ese huésped. Eso viene a ser reservorio. Y el portador es un estado de adaptación en el cual el agente patógeno vive en el huésped sin causarle daño. Como han escuchado en esto de la pandemia del COVID-19, hay portadores asintomáticos, o sea, personas que tienen el virus pero que no desarrollan la enfermedad. O sea, el virus no les causa daño. Bueno, eso es lo mismo, pero acá con los parásitos. El portador es el que tiene el parásito, pero el parásito no le produce daño. Pero esa persona portadora puede transmitir el parásito a otros. Y a esas otras personas posiblemente sí les pueda causar daño el parásito. Entonces, el estado de portador es un estado de adaptación. Y un vector es un artrópodo o cualquier otro animal invertebrado que transmite el parásito al huésped, que puede ser por inoculación al picar, o sea, lo puede inocular mediante una picadura, o puede depositar material infectante en piel, mucosas o contaminar alimentos u otros objetos. Ejemplo de vector, los vectores más típicos que existen en la naturaleza son los mosquitos. Entonces los mosquitos pueden transmitir parásitos o pueden transmitir virus o incluso pueden transmitir bacterias o cualquier otro tipo de agente. Entonces, por ejemplo, con el dengue es una enfermedad viral. Entonces hay un vector, un mosquito, que es el Aedes aegypti. Ese mosquito se infecta de un humano al que pica. Ese humano infectado por el virus de dengue le transmite el virus al mosquito. El mosquito ya infectado va y pica a otro humano y le transmite el virus. Entonces esa es una forma de vector. Un artrópodo que transmite el agente infeccioso. En este caso, el ejemplo que les acabo de poner, es el caso de una enfermedad viral, pero también hay vectores parasitarios. Por ejemplo, el mosquito anófeles. El mosquito anófeles, la hembra del mosquito anófeles también se infecta por parásitos del género Plasmodium y luego de infectado el mosquito va y le pica a un humano y le transmite los Plasmodium y el humano desarrolla una enfermedad que es el paludismo o malaria. Entonces esos son ejemplos de vectores. Hay muchas enfermedades transmitidas por vectores. Por ejemplo, esta del COVID-19 también se considera una enfermedad zoonótica de tipo vectorial porque puede ser transmitida por agentes, por artrópodos o por animales que pueden ser reservorio del agente viral y luego inocularlo en humanos. Pero más que todo es considerada una zoonosis, la COVID-19. Eh, Seguimos con la terminología infección parasitaria, cuando el huésped tiene parásitos que no le causan enfermedad. Estamos hablando de infección parasitaria. Digamos que es el periodo inicial. Tan pronto nosotros tenemos contacto con el agente infeccioso, con el parásito, entonces nosotros tenemos la infección, aunque no tengamos aún la enfermedad. ¿Cuándo hablamos de enfermedad parasitaria? Cuando el huésped sufre alteraciones patológicas y sintomatología producida por los parásitos. Entonces hablamos de enfermedad cuando ya hay signos y síntomas propios de la infección parasitaria. O sea, el parásito nos infecta, pero en periodo inicial no tenemos síntomas. Eso se llama infección. Pero es enfermedad cuando ya aparecen los síntomas propios de la enfermedad. O sea, que induce el parásito en nuestro sistema. Y una zoonosis parasitaria, cuando parásitos de vertebrados se transmiten al hombre o se presentan tanto en el hombre como en animales. Entonces, las zoonosis son enfermedades que se pueden transmitir de animales a humanos o de humanos a animales. Por ejemplo, lo de COVID-19 es una zoonosis, pero es una zoonosis viral. O sea, es un virus que se puede transmitir de humanos a animales y de animales a humanos. Periodo de incubación es el intervalo que ocurre entre la infección y la aparición de manifestaciones clínicas, es decir, la aparición de signos y síntomas de la enfermedad.
Entonces, el periodo de incubación en qué consiste es el periodo de tiempo, el intervalo que transcurre entre el momento en que nos infectamos y el momento en que aparecen los signos y síntomas. Eso puede tardar horas o días, incluso dependiendo del agente infeccioso, así será. Eso se denomina periodo de incubación. Por ejemplo, si nosotros nos tomamos un jugo que tiene amebas, está contaminado con quistes de amebas, y nos tomamos el jugo, pero al cabo de 7 o 8 horas o al día siguiente ya amanecemos con diarrea, entonces ya quiere decir que el periodo de incubación fue desde el momento que nos tomamos el jugo que estaba contaminado hasta el día siguiente, o sea, luego de 8 o 10 horas o 12 horas que aparecieron los síntomas. Entonces, ese tiempo, ese lapso de tiempo entre la infección inicial y la aparición de síntomas se conoce como periodo de incubación. También tenemos periodo prepatente. Corresponde al tiempo que transcurre entre la llegada del parásito al huésped y el momento en el cual sea posible observar la presencia de alguna de sus formas. Eso se llama periodo prepatente. Y el periodo patente es el tiempo en el cual el parásito puede ser demostrado en el huésped. Por ejemplo, un niño que tiene parasitismo intestinal, tiene parásitos intestinales, por ejemplo, Ascaris lumbricoides, que es un parásito intestinal. El niño, el tiempo que transcurre entre el momento en que se infecta el niño hasta el momento en que en un examen coprológico se observan los huevos del parásito, los huevos de Ascaris, eso se llama periodo patente. Los parásitos también se pueden clasificar, entonces hay diferentes clasificaciones para los parásitos. Uno, de acuerdo al sitio donde se ubican, si son internos o si son externos. Los parásitos que se ubican dentro del huésped se les denomina endoparásitos. Por ejemplo, el Ascaris lumbricoides, este que tenemos acá, que parece espagueti con salsa de tomate. Este es Ascaris lumbricoides, es un endoparásito. ¿Por qué? Porque se ubica dentro del huésped, se aloja dentro del huésped. Pero también tenemos ectoparásitos. Entonces, los ectoparásitos son los que habitan en la parte externa del huésped. Por ejemplo, los piojos, las garrapatas, las pulgas, los ácaros son ectoparásitos, o sea, son parásitos que habitan fuera del huésped. ¿Dónde se ubican los piojos? En el cuero cabelludo. Entonces, es fuera del huésped, en la parte externa. Entonces, eso es un ectoparásito. Y los protozoos, hay otra clasificación de acuerdo con el número de células. Entonces, hay parásitos que están constituidos por una sola célula, se les denominan protozoarios o protozoos. Son parásitos unicelulares. Y hay parásitos que tienen más de una célula, o sea, que son multicelulares, también se les denomina pluricelulares, son los metazoos o metazoarios. Regularmente los parásitos protozoarios, aquellos que son unicelulares, en ellos se describe una forma de trofozoito y una forma de quiste. Perdón. Y la forma quística viene a ser la forma infectante de esos parásitos protozoarios que son, ya sabemos, unicelulares. Pero en cambio, en los parásitos pluricelulares, que son los metazoarios, se describe una forma larval, o sea, un gusano, y el huevo. El huevo viene a ser la forma infectante. Entonces, estos parásitos se reproducen, ellos ponen huevos, y los huevos luego maduran, y dentro de ellos se desarrollan las larvas salen del huevo y se convierten en parásitos adultos que van a reproducirse, pero la forma infectante viene a ser el huevo. Entonces, en los protozoarios la forma infectante regularmente es el quiste y en los metazoarios la forma infectante regularmente es el huevo. También hay otra clasificación de acuerdo al número de huésped que requieren para su reproducción, para completar su ciclo vital. Entonces tenemos parásitos heteróxenos o heteróxenes, que son aquellos que requieren más de un huésped para su desarrollo. Tenemos el ejemplo de la Taenia solium, esta es la Taenia, esta que tenemos acá en la imagen superior. Este es un parásito heteróxene, ¿por qué? Porque requiere más de un huésped para completar su ciclo vital. En el desarrollo de la tenia intervienen dos huéspedes que son el cerdo y el humano. En el cerdo la tenia desarrolla su forma larval y se llama Cysticercus. En el cerdo se llama Cysticercus la larva de la tenia. Y en el humano se desarrolla la tenia adulta que es la Taenia solium, o sea que requiere dos huéspedes, por eso es un parásito heteróxeno, la Taenia solium. Y monóxenes son aquellos, monóxenes o monóxenos, son aquellos parásitos que requieren de un solo huésped para completar su ciclo vital. Tenemos ejemplos de ellos como el Ascaris lumbricoides, también el Enterobius vermicularis, entre otros. Son parásitos monóxenos o monóxenes. Aspectos generales de los parásitos: uno, no poseen órganos de los sentidos, entonces ellos no sienten. Ellos simplemente lo que buscan ellos es perpetuar su especie, entonces lo que más tienen desarrollado es el sistema digestivo y el sistema reproductor.
El sistema nervioso de los parásitos es rudimentario, el aparato digestivo, corrijamos esto, digestivo, está adaptado simplemente a la absorción de alimentos digeridos. O sea, ellos no tienen la capacidad metabólica de degradar muchas sustancias, por lo cual requieren de un huésped para poder vivir, por eso son parásitos. El aparato circulatorio, respiratorio y de excreción son simples, pero lo que más tienen desarrollado es el sistema reproductor. Entre los parásitos hay unos que son hermafroditas, los helmintos, por ejemplo, algunos son hermafroditas, pero en otros se describe macho y hembra, o sea que tienen gameto masculino unos y gameto femenino otros. Por ejemplo, el término helminto significa gusano. Los helmintos o gusanos son los parásitos metazoarios. Metazoos son helmintos, también se les conoce como vermes, gusanos, es lo mismo. En ellos se describen algunos machos y hembra. Por ejemplo, Ascaris lumbricoides tiene Ascaris macho y hay Ascaris hembra. Pero en cambio la Taenia solium es hermafrodita. O sea, ya tiene los dos sexos. Por lo tanto, en las tenias no hay macho ni hembra. Y los protozoarios tienen una gran capacidad de multiplicación, pero regularmente se reproducen de forma asexual, aunque algunos se pueden reproducir de forma sexual. Es el caso, por ejemplo, de los plasmodium, los parásitos del género plasmodium se reproducen de forma sexual. En cuanto a los ciclos de vida, pues el ciclo de vida no es más que el proceso para llegar, el proceso de un parásito para llegar al huésped, desarrollarse en ese huésped y producir formas infectantes que perpetúen la especie. Recordemos que lo fundamental de los parásitos es lograr perpetuar la especie, es decir, mantenerse vivos a lo largo del tiempo. El ciclo de vida de los protozoarios es un ciclo simple, pero en cambio el ciclo de vida de los metazoarios, que son los vermes, gusanos, helmintos, o sea, parásitos pluricelulares, tienen un ciclo de vida más complejo. Aquí en esta imagen nos ilustra el ciclo de vida de un metazoario. Esta es una tenia, pero una tenia de perros. Esta tenia de perros se conoce como Echinococcus granulosus. Es una tenia microscópica que los perros que están infectados por esa tenia lo eliminan los huevos de esa tenia en las heces. Entonces los perros Firulais, que se infecta por Taenia Echinococcus granulosus, elimina los huevos de tenia en la materia fecal. Luego estos animales que son del campo se consumen la materia fecal del perro y ellos se infectan entonces con los huevos del Echinococcus y desarrollan en el músculo, en el tejido muscular y en el hígado desarrollan un quiste que se conoce como quiste hidatídico. Ese quiste hidatídico es rico en echinococos, o sea, en estas tenias. Luego viene el perro y se comen los restos de estos animales. Nosotros consumimos estos animales y dejamos restos que los perros consumen y el perro se vuelve a infectar entonces con las larvas de echinococos y en el perro a nivel intestinal se desarrolla el parásito adulto que completa su ciclo vital. Luego el parásito adulto pone huevos dentro del perro, en los intestinos del perro, el perro elimina los huevos y sigue otra vez el ciclo vital. Y eso se perpetúa a lo largo del tiempo. Pero puede suceder que el perro elimine los huevos de echinococo y accidentalmente esos huevos lleguen directamente a nosotros los humanos. ¿Cómo llegan a nosotros? Entran por la vía oral. ¿Y a qué se debe? Pues podemos consumir alimentos o agua contaminada con popó de perro que tiene huevos de echinococcus granulosos y en nosotros se produce una enfermedad que se conoce como quiste hidatídico. Se forma una pelota que puede ser a nivel del hígado, a nivel hepático o puede ser a nivel pulmonar. Como vemos en la imagen, aquí hay una figura, este es un quiste hidatídico y este es otro quiste hidatídico. Esto se forma, tiene el tamaño más o menos de una naranja y es un quiste que hace compresión sobre el hígado o puede hacer compresión sobre el pulmón. Entonces eso es un problema de salud serio que requiere cirugía para poder sacar el quiste. Pero eso se debe precisamente al ciclo vital de este parásito, de esta tenia que es el Echinococcus granulosus. Hay diferentes mecanismos de acción patógena de los parásitos. Algunos tienen una acción mecánica, otros tienen una acción traumática, otros tienen una acción bioquímica, acción inmunológica y acción expoliatriz. Digamos que la acción expoliatriz es común a todos los parásitos. Todos los parásitos roban nutrientes. Expoliar significa robar. Entonces, robar nutrientes. Los parásitos roban nutrientes de su huésped para poder vivir. Los niños o las personas adultas también que puedan tener parásitos, si tienen parásitos, esos parásitos van a robar los nutrientes que ellos consumen. Entonces, muchos niños que tienen parasitismo intestinal son desnutridos. ¿Por qué? Porque esos parásitos se están robando sus nutrientes. Por ejemplo, las tenias o el ascaris, que es este que está aquí, espagueti con salsa de tomate, es un
un parásito que va a expoliar, a robar nutrientes. Pero hay otro tipo de acción mecánica, de mecanismos de acción patógena, como la acción mecánica. La acción mecánica puede ser obstructiva, puede ser ocupación de espacio o puede ser compresiva o por compresión. Obstrucción es el caso, por ejemplo, de Ascaris lumbricoides. Recuerden, espagueti con salsa de tomate se parece a Ascaris lumbricoides. El Ascaris lumbricoides produce obstrucción intestinal, entonces es un tipo de acción mecánica obstructiva. Entonces las personas que tienen Ascaris, que están hiperinfestados por Ascaris, tienen ganas de hacer popó, pero no pueden porque el parásito les está obstruyendo los intestinos. Ese es un tipo de acción mecánica patógena que se conoce como obstructiva, acción mecánica obstructiva. Acción traumática, cuando los parásitos causan traumatismo en los sitios donde se localizan. Por ejemplo, el Trichuris trichiura, que se conoce también como tricocéfalo, introduce un aguijón que tiene en el extremo anterior en la pared del colon. Eso es un traumatismo que genera a nivel del colon. Entonces, eso es típico de ese parásito. Acción bioquímica. Algunos parásitos producen sustancias tóxicas que pueden destruir tejidos. Por ejemplo, la entamoeba histolítica, que es la ameba patógena, puede degradar el tejido intestinal. Eso por las toxinas que produce. Entonces, ese es un tipo de acción patógena, pero que se conoce como acción bioquímica. ¿Por qué se presentan las parasitosis? Sobre todo las intestinales. Las intestinales, uno, contaminación fecal. Sabemos que los parásitos intestinales llegan a nosotros porque consumimos agua o alimentos contaminados con materia fecal de un humano que tiene el parásito. Y ese humano deja los huevos o los quistes del parásito en el ambiente y nosotros nos enfermamos por eso. De esa forma es que se puede transmitir. Por ejemplo, cuando se hace deposición a campo abierto, se dejan en la deposición a campo abierto, pues se dejan en el campo la materia fecal, y si el individuo que dejó la materia fecal tenía parásitos, ahí van a quedar los parásitos en el ambiente. Y luego nosotros vamos a comer alimentos o agua que se contamina con ese popó y ahí nosotros desarrollamos la parasitosis. Así de sencillo se transmite. Es muy fácil, es muy básico. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que un ejemplo con la tenia. La tenia, ya yo les dije que la tenia solium es una tenia humana. El parásito adulto, la tenia adulta se desarrolla en el humano, pero el parásito en la forma larval se desarrolla en el cerdo. Entonces, ¿qué pasa en las zonas donde hay cerdos que los crían a campo abierto? Incluso aquí en las ciudades se ve eso, cerdos en la calle, en algunas zonas de la ciudad, ¿no? En algunos barrios. Entonces, ¿qué sucede con esos cerdos? Que esos cerdos comen todo lo que se encuentran. Si el cerdo encuentra materia fecal, se la come. Ahora, si esa materia fecal tiene huevos de tenia, el cerdo va a ingerirlo a materia fecal y va a ingerir entonces los huevos de tenia. Esos huevos de tenia dentro del cerdo se convierten en larvas, que son los cisticercos. Esos cisticercos se ubican en el músculo del cerdo y luego nosotros sacrificamos al cerdo y nos comemos al cerdo. ¿Qué pasa? Que en el tejido muscular están las larvas. Entonces esas larvas ingresan a nuestro sistema por la vía oral y en el estómago de nosotros los humanos, esas pequeñas larvas son rotas por el jugo gástrico y se liberan unas coronas de gancho que tiene la tenia. Y esas coronas de gancho se pegan a nuestro intestino y ahí empieza a crecer la tenia. Luego la tenia crece, hasta 6 metros la tenia solo en el humano. Y la tenia empieza a poner huevos. Como es hermafrodita, no necesita macho ni hembra. Ella misma tiene las dos cosas. Entonces empieza a colocar huevos y nosotros hacemos popó y eliminamos los huevos de tenia. Así de sencillo. Luego viene un cerdo, se come el popó ese, desarrolla las larvas, nosotros nos comemos al cerdo y desarrollamos la tenia. Ese es el ciclo vital de las tenias. Por eso las tenias han persistido a lo largo del tiempo, pero es precisamente por eso. ¿A qué se debe? A la contaminación fecal. Entonces, hacer deposiciones a campo abierto no es lo recomendado. Ahora, no todos los cerdos están infectados por cisticercos, solo aquellos que consumen popó de humanos que tienen tenias. Así que ahora no es que vamos a dejar de comer cerdos, sino no todos. Como no todos los humanos estamos enfermos, tampoco todos los animales lo están. Así para que tengan eso en cuenta. Otro aspecto que influye en las parasitosis, las condiciones ambientales. Por ejemplo, si hay una zona pantanosa, un pantano cerca donde nosotros habitamos, es posible que ahí proliferen mosquitos y esos mosquitos puedan ser vectores de parásitos que se desarrollan en ese pantano. Los mosquitos se desarrollan en el pantano y si los mosquitos se contaminan o se infectan con parásitos como plasmodio, entonces va a haber un problema de malaria porque esos mosquitos van a transmitirle malaria a la población que esté cerca al pantano. Entonces las condiciones ambientales también influyen en la presencia de los parásitos. Esto es simplemente un ejemplo que les estoy colocando.
la vida rural, porque, y sobre todo las parasitosis intestinales, por esas condiciones de contaminación fecal son comunes en la zona rural, porque si no hay letrinas o si no hay sistemas sanitarios o sistemas de alcantarillado, es más propenso a que se desarrollen las parasitosis intestinales. ¿Por qué? Porque no hay una forma adecuada de eliminación de los residuos como la materia fecal, los desechos como ese. Otro, deficiencias de higiene y educación. Personas que no tienen buena higiene, pues lógicamente se tienden a desarrollar las parasitosis. O problemas educativos, personas que no saben que si no se lavan las manos se pueden transmitir enfermedades, o que los alimentos deben ser bien cocidos o deben ser desinfectados, o deben ser, por ejemplo, los vegetales crudos deben ser desinfectados antes de consumirse. Entonces son asuntos de educación que tienen que ver también con la transmisión de las parasitosis. Entonces, la falta de educación sobre ellas, por ejemplo, miren esto que pasa con el COVID-19. Ha habido una gran campaña educativa para prevenir la enfermedad, y una estrategia es lavarse las manos y usar tapabocas. Entonces, eso es un aspecto educativo. Si no se tienen en cuenta esos aspectos educativos, entonces se propaga más fácilmente la enfermedad. Otro aspecto que influye en la transmisión de las parasitosis son las costumbres alimenticias. Es decir, hay personas que acostumbran a consumir alimentos crudos y no los desinfectan. Entonces, esa costumbre facilita que se propaguen fácilmente las parasitosis. Entonces, sobre todo las intestinales. Entonces, esas costumbres hay que irlas cambiando para evitar o cortar la cadena de transmisión de los parásitos. Las migraciones humanas también es un factor clave en la propagación de las parasitosis. El humano donde va lleva su porquería. O sea, si yo tengo una enfermedad y me voy para otro país, allá voy con mi enfermedad y allá puedo contaminar a otras personas o infectarlas. Miren lo que pasa con el COVID-19. ¿Cómo se propagó por todo el mundo? Por los humanos que viajaron de un país a otro. Humanos infectados, perdón, humanos infectados que se desplazaron de un lugar a otro y fueron llevando el agente infeccioso con ellos. Entonces, las migraciones humanas también predisponen a las parasitosis. También la inmunosupresión, es decir, la depresión del sistema inmunitario. Personas que tienen problemas inmunitarios, que no tienen un sistema inmunitario robusto, son más propensos a desarrollar enfermedades parasitarias. Entonces, todos esos son aspectos importantes. Hablemos un poco de los protozoarios parásitos. Bueno, los protozoarios, como les decía, que también se conocen como protozoos, son parásitos unicelulares, o sea, están constituidos por una sola célula. Algunos son móviles, como por ejemplo este que tenemos aquí, que es la yardia. La yardia es un parásito unicelular protozoario que es móvil porque tiene flagelos. Estos pelos que vemos aquí son flagelos que le permiten moverse a la yardia. Entonces, este es el trofozoito de yardia, que es móvil, que es flagelado, pero la yardia puede convertirse en quiste cuando las condiciones ambientales en las cuales se encuentran no le son favorables. Entonces, el quiste de yardia viene a ser la forma infectante. Entonces, la forma infectante en términos generales de los protozoarios es la forma quística. El quiste es la forma infectante. Estos protozoarios se alimentan fundamentalmente por ósmosis y por fagocitosis, y la respiración en su mayoría es anaerobia. ¿Cómo se reproducen? Bueno, la mayoría se reproduce de forma asexual, como puede ser por división binaria, por división múltiple o endodiógena, son los tipos de reproducción asexual. Pero hay otros que se reproducen de forma asexual. Por ejemplo, tienen un tipo de reproducción esporogónica, o hay unos que hacen una reproducción por conjugación. Ejemplos de parásitos que se reproducen de forma esporogónica, o sea, que de forma asexual, donde intervienen gametos masculino y femenino. El típico caso es el Plasmodium, parásito que produce la malaria. Pero en general la mayoría de estos, sobre todo los intestinales, se reproducen por división binaria. ¿Cómo se mueven estos parásitos protozoarios? Bueno, muchos se mueven emitiendo falsos pies, es decir, pseudópodos. Pseudo significa falso, podo significa pies, o sea, falsos pies. Es el ejemplo de las amebas. Las amebas como esta que tenemos aquí, que es la entamoeba histolítica, ella prolonga su membrana hacia un extremo, eso se llama pseudópodo, o sea, un falso pie. Prolonga la membrana hacia un extremo, aquí vemos un pseudópodo. Entonces, prolonga la membrana a un extremo y se arrastra hacia esa prolongación, el resto del parásito. Eso es emitiendo falsos pies. Luego emite otro falso pie y se sigue arrastrando hacia allá. Eso se llama pseudópodos y es típico de la clase rizópoda, que son las amebas. Se mueven a través de pseudópodos. Otros se mueven a través de flagelos. Es el caso de la clase Somastigopora, a la que pertenecen las yardias, como esta que tenemos aquí. Las yardias y las tricomonas
tienen flagelos, es decir, unos pelos, unas estructuras largas, flexibles que le permiten moverse. Algunos se mueven es emitiendo cilias, a través de cilias. Es el caso de la clase del filum Ciliopora, al que pertenece parásitos del género Balantidium, que son parásitos que eliminan los sapos en la materia fecal, también lo eliminan las tortugas, como la icotea que se comen en Semana Santa, elimina Balantidium en la materia fecal. Estos parásitos se mueven a través de cilias y son parásitos intestinales. Otros carecen de órganos de locomoción, o sea, no tienen cómo moverse, sino que se mueven o los mueven las correntías de aire, de agua, son los arrastran. Es el caso de la clase Sporozoa. Ahí tenemos parásitos como Isospora y Cryptosporidium, que son también patógenos humanos intestinales. En cuanto a los metasuarios, bueno, ya sabemos que son pluricelulares o multicelulares, es lo mismo. Se les denomina también helmintos, vermes o gusanos, ya les había hecho esa aclaración. De los metasuarios hay algunos que tienen forma cilíndrica, así como Ascaris lumbricoides, que es un cilindro, una forma alargada cilíndrica. A esos que tienen forma cilíndrica se les denomina nemátodos o nematelmintos. O sea, un nemátodo o nematelminto es un parásito que tiene forma cilíndrica. Luego, entonces, el antibiótico antiparasitario que los va a eliminar es un antihelmíntico, el minto es gusano, un antihelmíntico nematicida. Un antihelmíntico nematicida es un antibiótico antiparasitario que elimina nemátodos, helmintos nemátodos, o sea, parásitos metazoarios que tienen forma cilíndrica. Pero hay unos que tienen forma plana, se les denomina platelmintos. Es el caso de la tenia. La tenia es un gusano que parece una cinta, tiene forma plana. Entonces es un platelminto. No tiene cavidad corporal y el sistema digestivo es rudimentario. Es una característica de los platelmintos. Y hay unos que son céstodos. Los céstodos son aquellos que tienen el cuerpo segmentado. Es el caso también de las tenias. Las tenias son gusanos planos, o sea, son platelmintos, pero también son céstodos, o sea, tienen el cuerpo segmentado. El cuerpo de la tenia está dividido por una serie de segmentos y esos segmentos se denominan proglótides. Los proglótides son los segmentos de la tenia. Entonces, las tenias son céstodos. Un antibiótico para destruir tenia sería un antiparasitario, antihelmíntico, cesticida, o sea que mata céstodos, como la tenia. Y los tremátodos, que son parásitos que tienen forma de hoja o duela, o sea, tienen forma de hoja como la hoja del árbol de laurel. Son las fasciolas. Esa forma de hoja o duela se denomina tremátodos. Entonces, dentro de los metazoarios hay unos que tienen forma cilíndrica, que son los nemátodos o nematelmintos, forma plana, que son los platelmintos, tienen el cuerpo segmentado, que son los céstodos, o tienen cuerpo de forma de hoja o duela, que son los tremátodos, como la fasciola hepática. Y por último tenemos los artrópodos, que son otro tipo de parásitos. El término artrópodo significa patas articuladas, o sea, son una serie de parásitos que tienen patas articuladas, que tienen un esqueleto quitinoso, un exoesqueleto de hecho. Ahí se ubican diferentes tipos de parásitos. Hay tres clases que se distinguen dentro de estos artrópodos. Tenemos la clase insecta o hexápoda, tenemos la clase arácnida, que son garrapatas, ácaros y escorpiones, y tenemos la clase crustácea. Entonces estos son artrópodos. Y ahorita vamos a ver unas imágenes de algunos parásitos. Aquí vemos, por ejemplo, la Taenia solium. Como ven, es un parásito plano, pero que tiene segmentos. Estos segmentos, o sea, es un céstodo, un parásito segmentado. Estos segmentos se denominan proglótides. Y cada uno de estos proglótides puede albergar huevos. Sabemos que la Taenia es un parásito hermafrodita. Entonces, estos proglótides, cuando están llenos de huevos, se les denomina proglótides grávidos. Grávido significa embarazado, de gravidez, de embarazo. Entonces, un proglótide grávido es un proglótide que está lleno de huevos. La tenia tiene unas ventosas, estos no son ojos, sino que son unas ventosas como unas bocas a través de las cuales succiona nutrientes. Y esto que tenemos acá es una corona de ganchos, que es la que utiliza para pegarse al intestino y empezar a robar nutrientes. Entonces, esta es la Taenia solium. Esta es la tenia también, vean, esta es la corona de ganchos con la que se pega el intestino y estas son las ventosas a través de las cuales succiona nutrientes. Aquí tiene también otra ventosa por la que succiona nutrientes. Esta es la misma tenia, vean que es un gusano plano segmentado. Miren la tenia, un gusano plano segmentado, o sea, es un platelminto céstodo. Y estos son huevos de tenia. Acá tenemos el Ascaris lumbricoides, un nematelminto o nemátodo, un gusano cilíndrico, gusano largo cilíndrico.
Ascaris lumbricoides. Estos son huevos de Ascaris lumbricoides, que son la forma infectante de los helmintos, los huevos. Un niño que murió a causa de una hiperinfestación por Ascaris. Cuando el huésped muere, pues los parásitos tienden a salir porque como la temperatura corporal desciende, entonces los parásitos buscan una temperatura que sea adecuada para su subsistencia, por eso tienden a salir de huésped. Estas son uncinarias, este es el Necator americanus, una uncinaria, un parásito que produce, son parásitos microscópicos, son nemátodos también, que producen una enfermedad que se conoce como síndrome de larva migrans cutánea, que es esta, que le llaman vulgarmente culebrilla, pero que ya sabemos que no se llama culebrilla, sino que se llama larva migrans cutánea, o también se le puede denominar síndrome de migración larvario cutáneo. Esto es una infección producida por Necator americanus, por estos agentes que son uncinarias. Entonces las uncinarias, como el Necator americanus, como el Ancylostoma duodenale o el Ancylostoma caninum, pueden producir esto que se conoce como síndrome de migración larvario cutáneo. El parásito microscópico entra por los poros y empieza a desplazarse a lo largo de la piel formando unas serpentinas, como las serpentinas que se colocan en los árboles de Navidad, bueno, algo así parecido. Esto lo forman pero a lo largo de la piel. ¿A qué se debe que se presente esta enfermedad? Cuando, por ejemplo, los gatos, o sobre todo los perros, hacen popó en la arena y si el perro está infectado por esos uncinarias, entonces va a eliminar los huevos de uncinaria en la materia fecal. Esos huevos se incuban en la arena y liberan la larva en la arena. Nosotros luego pisamos la arena y a través de los poros de nosotros se mete la larva que es microscópica. Entonces eso es la forma de transmisión. Este es un niño, aquí vemos que la distensión abdominal, no se dice pipón, sino distensión abdominal, o sea, un abdomen distenso, que se debe principalmente a parásitos intestinales. Entonces, un signo de parasitismo intestinal es la distensión abdominal. Estos son huevos de Trichuris trichiura o tricocéfalo, vean que son huevos bioperculados, o sea, tiene un opérculo en un extremo y tiene un opérculo en el otro extremo, por eso se llaman bioperculados. Y los opérculos son tapones hialinos y son huevos simétricos. Este es huevo de Trichuris trichura o tricocéfalo. Aquí tenemos huevos de Ascaris lumbricoides y estos son huevos de uncinaria, que son las que producen el síndrome de migración larvario cutáneo. Vean que tiene una membrana delgada, no tan gruesa, que es lo que le permite al parásito luego de incubarse dentro del huevo romper la membranita y salir a la tierra y seguir creciendo en la tierra. Y estos son huevos de Enterobius vermicularis u oxiuro, también se le llama oxiuro. Aquí vemos huevos de uncinaria, este es un huevo de Ascaris lumbricoides y este es un paciente que está hiperinfestado por Ascaris lumbricoides, elimina gran cantidad de Ascaris a través del ano. Bueno, y vean la cantidad de huevos que puede tener un parásito en su interior. Esta es una enfermedad parasitaria, pero que más que todo se da en Asia. Es producida por parásitos del género Filaria. Produce esto que se llama elefantiasis de miembro inferior. Entonces, esta elefantiasis es típica de parásitos del género Filaria, como la Dirofilaria immitis o la Manzonella osardi. Y son parasitosis que se dan más que todo en Asia. Aquí tenemos la Yardia, que es un parásito protozoario. Este es un trofozoito de Yardia. Vean los flagelos a través de los cuales se mueve la Yardia. Son estos pelos que vemos aquí. Son los flagelos de Yardia, que los utilizan para su movimiento. Y acá tenemos quistes de Yardia. Esta es la forma quística de la Yardia. Estos son quistes de Yardia. Recuerden que en los protozoarios la forma infectante es la forma quística. O sea, los quistes estos son los que llegan al ambiente, pueden llegar incluso a nuestros alimentos o al agua. Y nosotros consumimos agua o alimentos contaminados con estos quistes y vamos a desarrollar entonces la Yardia, que es el parásito adulto, y nos va a producir la enfermedad, que es la yardiasis. Estos son quistes de entamoeba histolítica. La entamoeba histolítica es la ameba patógena y este es un trofozoito de entamoeba histolítica. Recordemos que la forma infectante es el quiste de entamoeba histolítica. Bueno, las pulgas y garrapatas son también parásitos, pero son ectoparásitos. La importancia de que nuestras mascotas las tengamos libres de parásitos. Hay que llevarlas al veterinario, hay que darle tratamientos antiparasitarios, etcétera, mantenerlos limpios, aseados y demás, porque ellos también nos pueden transmitir enfermedades. Recuerden que hay unas enfermedades que son zoonóticas,
que se transmiten de animales a humanos. Y aquí tenemos ectoparásitos. Este es el piojo, el único animal que camina con los pies en la cabeza, el piojo, con los pies en la cabeza del que tiene piojo, claro. Este es el piojo, es un ectoparásito, un habitante externo, o sea, habita fuera del huésped. Estos son otros ectoparásitos, las garrapatas. Aquí tenemos una pulga y este garrapatas son ectoparásitos, habitan fuera del huésped. Bueno, espero que hasta ahí pues sea muy claro lo que hemos hablado de los parásitos. A continuación brevemente les hablaré de generalidades de los hongos y generalidades de los virus. Solamente aspectos generales. Bueno, como aspecto general, la micología es la disciplina o el área de la biología que se encarga del estudio de los hongos. Los hongos son organismos que poseen una pared celular que contiene quitina y se caracterizan por ser células eucariotas y son heterótrofas, o sea, requieren un huésped para poder vivir. Hay hongos que son unicelulares. Los hongos unicelulares pues son las denominadas levaduras y los hongos pluricelulares o multicelulares son los mohos. Esos mohos están formados por unas estructuras tubulares que se llaman hifas. Ahora, la unión de varias hifas forma algo que se llama micelio. Entonces, aquí tenemos ejemplo en la imagen. Estas son levaduras, son hongos unicelulares llamados levaduras. Y estos son hongos pluricelulares o multicelulares llamados mohos. Están formados por hifas. Hifas son estos tubos que vemos. Estas son hifas. Pero cuando varias hifas se entrecruzan, forman algo que se llama micelio. Este es un micelio. Un ejemplo de micelio es el hongo que le sale al pan. Nosotros vemos que al pan le sale como un algodoncito. Ese algodoncito son muchas hifas entrecruzadas que forman ese micelio. Entonces, ese algodoncito que sale, que se ve así en la parte superficial del pan, es un micelio. Y ese micelio no es más que el conjunto de varias hifas. Ahora, el micelio puede ser vegetativo o puede ser aéreo o reproductor. El micelio vegetativo es la parte del micelio que se inserta en el sustrato. Por ejemplo, el pan que se contaminó con el hongo, con el moho, entonces la parte del moho que se mete dentro del pan se llama micelio vegetativo. Pero la parte del moho que sale del pan se llama micelio aéreo o reproductor. Y ese micelio aéreo o reproductor es el que se encarga de dispersar las esporas del hongo para que el hongo se siga multiplicando. Y de esa manera perpetuar la especie. Ese es todo el asunto de esos mohos. En cuanto al metabolismo de los hongos, algunas son dimorfas, es decir, pueden existir como levadura y como moho. Algunos hongos tienen la capacidad de transformarse de levadura a moho o de moho a levadura. Imagínense. También pueden obtener el carbono de diferentes fuentes, puede ser a partir de alcoholes, a partir de hidrocarburos, pero eso depende de la capacidad enzimática que tenga el hongo. El nitrógeno lo tienen de aminoácidos, restos de animales. Ustedes se han dado cuenta que los hongos y sobre todo los mohos crecen, los hongos crecen en materia orgánica en descomposición, precisamente porque ellos tienen, es una fuente de obtención de nitrógeno, de ese material en descomposición obtienen nitrógeno y siguen ellos multiplicándose. Son aerobios, o sea, viven en condiciones donde hay abundancia de oxígeno y son sensibles a los métodos de esterilización que se usan contra las bacterias. ¿Cómo se reproducen los hongos? Bueno, muchos se reproducen de forma asexual. Asexual quiere decir que no intervienen gametos ni masculino ni femenino. Una forma de reproducción asexual es la gemación, o sea, se forma una yema en la célula. Por ejemplo, las levaduras forman una yema y esa yema luego se desprende y ya forma otro hongo. Eso es así, eso es un tipo de reproducción asexual. Otros es mediante esporulación, o sea, se da una esporulación germinación, es decir, se forman esporas que luego germinan en un medio adecuado y luego se desarrollan y dan origen a la célula vegetativa. Eso es esporulación germinación. Aquí tenemos un ejemplo de esporulación germinación. Este es un hongo y empieza a producir esporas y esas esporas donde al sustrato que lleguen van a germinar y se van a convertir en un nuevo hongo. Eso es esporulación germinación. Hay diferentes tipos de formas esporulantes o de formas de esporular germinar, que pueden ser artrosporas, blastosporas o clamidiosporas. Son los tipos de esporas. Y la fragmentación, las hifas pueden fragmentarse y cada fragmento tras crecimiento y regeneración da una nueva colonia de hongos. Un ejemplo de esto sería esto también. Esta es una hifa que se va fragmentando y cada uno de estos fragmentos de la hifa da origen a un nuevo hongo. Ese es otro tipo de reproducción que es asexual.
pero algunos hongos se reproducen de forma sexual, o sea que intervienen gametos. Más que todo esos hongos que vemos en el ambiente, en la naturaleza, son hongos que se reproducen de forma sexual. Las formas pueden ser ascosporas, cigosporas, oosporas, basidiosporas. Entonces, dependiendo del tipo de hongo va a ser la forma de reproducción. Esto simplemente leanlo y es información adicional. Y hay una forma que es poco típica, que es la parasexual. ¿Cómo se clasifican los hongos? Bueno, de acuerdo con el interés clínico, se clasifican en dos grupos. Tenemos los hongos myxomicotas y el grupo eumicota. En el grupo myxomicota no hay hongos de interés, no hay hongos patógenos humanos. O sea, son de interés clínico porque no producen enfermedad en humanos. Pero en el grupo eumicota están los que sí son de mayor interés clínico porque producen enfermedad en humanos. Y aquí tenemos cuatro subgrupos que son el grupo cigomicotina, el grupo ascomicotina, el grupo basidiomicotina y el grupo deuteromicotina. ¿Qué enfermedades producen los hongos? ¿Cuál es su acción patógena? Bueno, los hongos producen diferentes tipos de enfermedades, diferentes mecanismos por los cuales pueden afectarnos a nosotros los humanos. Uno sería el misetismo o envenenamiento. Esto ocurre cuando consumimos hongos que son venenosos, esos que se las dan de excursionistas, van al campo y empiezan a comerse todo hongo que se las atraviesa, todo lo que ven en la naturaleza creen que es comestible. Se pueden tropezar con un hongo venenoso y resulta que se envenenan y mueren. O sea que hay hongos que son venenosos, entonces consumir hongos que son venenosos produce misetismo o envenenamiento. Otro es la micotoxicosis. La micotoxicosis se da cuando ingerimos alimentos que estén contaminados con ciertos hongos que producen toxinas. Entonces nosotros podemos consumir alimentos que tengan toxinas de hongos y esas toxinas nos van a enfermar, nos van a producir una intoxicación que se conoce como micotoxicosis. Otros son las reacciones de hipersensibilidad a los hongos. Es decir, nosotros podemos inhalar ciertas especies de hongo y se producen cuadros de tipo respiratorio asmático, dificultad respiratoria. Eso se debe a reacciones de hipersensibilidad, o sea, reacciones de tipo alérgico. También están las micosis o enfermedades que se dan por infección por hongos. Entonces, dentro de las micosis, que son enfermedades propiamente dichas causadas por hongos, tenemos unas que son internas y hay unas micosis que son externas. Entonces, las micosis internas son aquellas que afectan estructuras no queratinizadas, o sea, internas, que son cuando hongos que producen enfermedad llegan a nuestro interior, a nuestro sistema interno, a nuestros órganos internos y producen enfermedad. Nuestros órganos son estructuras que no tienen queratina. Entonces, esas micosis internas pueden ser profundas. Hay una categoría, pueden ser profundas si entran por la vía respiratoria, afectan órganos y vísceras internas, o pueden ser subcutáneas si afectan piel, tejido subcutáneo e incluso huesos con formación de pus y abscesos. Entonces hay unas micosis internas, por ejemplo, la histoplasmosis es una micosis interna, el hongo entra por la vía respiratoria y produce un cuadro, un tipo de neumonía. Eso es una micosis interna. También puede producir meningitis. Entra por la vía respiratoria y sube por la lámina cribosa del etmoides, por donde pasan los nervios olfatorios, y llega al cerebro y produce meningitis. Entonces, eso es la histoplasmosis. También la criptococosis, por Cryptococcus neoformans. Entonces, ese es un hongo que está en el ambiente, se encuentra más que todo en los árboles viejos. Las palomas en el popó también eliminan criptococos. Esos hongos pueden entrar por la vía respiratoria y producir un cuadro de neumonía o pueden producir también meningitis. Eso es un tipo de micosis interna. Y hay unas micosis que son externas, es decir, aquellas que afectan estructuras queratinizadas. ¿Qué estructuras queratinizadas tenemos nosotros? Bueno, la piel es una estructura queratinizada, tiene queratina, el pelo y las uñas. Entonces, en el pelo, en las uñas y en la piel son estructuras queratinizadas, o sea, estructuras ricas en queratina. Entonces, hay hongos que afectan esas estructuras. Entonces, los hongos que afectan esas estructuras producen un tipo de micosis que se llama micosis externas. Tenemos ejemplo de ello, tenemos las tiñas. Las tiñas son micosis externas porque afectan el tejido queratinizado, la piel. Ejemplo de micosis externa, aquí tenemos micosis externa, por ejemplo la tiña corporis, que la gente comúnmente le llama disque empeine. Eso no se llama empeine, pero la gente le llama así. Eso realmente se llama tiña corporis. Es producida por un hongo que afecta a la piel, que es un tejido queratinizado. Entonces esto es una micosis externa. Ahora, de acuerdo con la ubicación, la tiña va a recibir un nombre. Si está en la barba se llama tiña barbae, si es en la mano se llama tiña manus, pero si está en el cuerpo, en el tronco, se llama tiña corpori. Esto también es una micosis, una tiña, la tiña
cruris, o la tiña pedis, o sea, la que se da en los pies, es la tiña pedis, también es una infección causada por hongos, es una micosis externa. Y esta se conoce como tiña capitis, porque afecta el tejido, el cuero cabelludo. Entonces, esto es tiña capitis, afecta el cabello, el cuero cabelludo, donde se da la tiña. Hay niños que se les ve esto así, o sea, que tienen como una zona en la cabeza donde no hay cabello y eso está infectado. Es un hongo que tienen ahí produciendo la infección. Y la infección se conoce como tiña capitis. Esto se trata con antimicóticos, todos los casos estos de infecciones por hongos. Aquí tenemos otro ejemplo de tiña capitis y esta tiña unguium, que también se conoce como onicomicosis. El hongo afecta a la uña. La uña es un tejido queratinizado, o sea, estas son micosis externas. Bueno, espero que con esto de los hongos les haya agradado, es algo muy interesante, es un tema eh, importante y más que son enfermedades que son muy comunes en nuestro medio. Nosotros vemos muchas personas por ahí en la calle con las uñas destrozadas por los hongos, o sea, tiña unguio, o con lesiones en la piel a causa de los hongos, tiña corporis, en fin. O también la malacesia furfur, que es un hongo que produce lo que llaman paño, que no se llama paño, sino que se llama pitiriasis versicolor, que es una enfermedad producida por hongo, y el hongo es la malacesia furfur. Y en cuanto a los virus, para terminar con este ciclo de charlas, bueno, los virus constituyen un grupo de agentes infecciosos que tienen una estructura subcelular, o sea, tienen que vivir dentro de una célula, por eso ellos se consideran como parásitos intracelulares. Ellos no pueden vivir sino dentro de una célula. Un virus fuera de una célula es una estructura que parece inerte, como un cristal que está en el ambiente, pero que no tiene capacidad de hacer nada fuera de la célula. Pero cuando llega a una célula, entonces empieza la célula a replicar al virus y a producir daño a nivel celular. Eso es típico de los virus. Hay unas características generales de los virus. Uno, el tamaño. Son muy pequeños. De hecho, son mucho más pequeños que una bacteria. De hecho, una bacteria puede tener cientos de virus en su interior. Miles de virus incluso. Entonces, el tamaño de los virus es un aspecto general de ellos. Son inertes, o sea, fuera de una célula carecen de vida. Son termolábiles, o sea, son sensibles a temperaturas entre 50 y 65 grados. Termolábil. Lábil significa que muere fácilmente. Termolábil, que muere fácilmente por el calor. Son estables a temperaturas bajas, pueden continuar vivos incluso a menos 75 grados. Poseen un solo ácido nucleico, o sea que los virus pueden ser ADN o pueden ser ARN. Los virus que son ADN se les denomina desoxirribovirus y los que son ARN se les denomina ribovirus. Uno, no son sensibles a los antibióticos, entonces los antibióticos no son útiles para combatir a los virus. Y otros son cristalizables. ¿Qué quiere decir eso? Que fuera una célula viva adoptan una forma de cristal, son como una partícula inerte, como les decía. ¿Cómo se componen los virus? Ya les dije que los que son ADN son los desoxirribovirus y los que son ARN son ribovirus. Ellos están constituidos principalmente por proteínas, eso entre el 50 al 90% de su peso total es pura proteína. Los lípidos y carbohidratos los obtienen a partir del huésped, o sea, de la célula que parasita. A partir de esa célula es que ellos se proveen de lípidos y carbohidratos. Tienen una cápside, que es una cubierta proteica que protege al ácido nucleico. Aquí vemos en esta imagen, esta sería la cápside, esta estructura externa, que protege al ácido nucleico que está en el centro. Y tienen unos calzómeros que son sus unidades proteicas que unidas forman la cápside. Una nucleocápside conformada por la cápside más el ácido nucleico. O sea, todo esto es la nucleocápside que está, la cápside más el ácido nucleico. Y algunos son virus envueltos, o sea, además de la cápside, tienen una estructura externa que los envuelve. Se les llama virus envueltos, si tienen esa estructura. Y un virión es una partícula viral infecciosa completa, cápside más ácido nucleico. ¿Cómo los virus hacen su proceso infeccioso? Bueno, los virus se manifiestan cuando la estructura del tejido se deteriora a medida que el virus se multiplica. A esto se le conoce como efecto citopático. O sea que los virus producen en nosotros un efecto citopático. Citopático. Cito significa célula, pático, que enferma o destruye nuestra célula. Porque los virus son parásitos intracelulares. O sea, los virus llegan a una célula y empiezan a degradarla, a destruirla. Ese efecto se conoce como efecto citopático. Entonces, la infección viral debe cumplir con las siguientes etapas. Primero, proliferación de los virus en el sitio de entrada. Les voy a poner el ejemplo con lo que está pasando con el COVID-19.
La persona que tiene la infección por el COVID-19 tose y elimina partículas virales en la saliva, en el aerosol de la tos que hace, y esas partículas llegan a otra persona que no está protegida, por ejemplo, y ese virus entonces empieza a proliferar en la vía respiratoria de esa otra persona. Ese es el primer paso de la infección viral. Luego viene la proliferación en los ganglios linfáticos regionales. Esa persona que fue contaminada por la vía respiratoria tiene bastantes virus ya en la vía respiratoria. Esos virus empiezan a moverse hacia los ganglios linfáticos regionales, hacia amígdala, por ejemplo, que son órganos linfáticos, y o hacia los ganglios linfáticos que tenemos en la parte posterior del cuello. Y empiezan ahí a moverse hacia allá y a multiplicarse. Luego viene la viremia, entonces de esos órganos linfáticos, de esos ganglios, pasan al torrente sanguíneo y la sangre, viremia significa virus en sangre. Entonces hay viremia, el virus está en la sangre y el virus empieza la sangre a desplazarlo por todo el cuerpo hasta llevarlo al sitio donde se va a multiplicar, donde se va a asentar. Que en el caso de los virus como el COVID-19 son los pulmones, los bronquios y pulmones. Entonces la sangre lleva el virus a bronquios y pulmones, si es el caso del COVID-19, y ahí se da entonces el asentamiento en el órgano afectado. ¿Cuál es el órgano que afecta principalmente COVID-19? Pulmones. Entonces la sangre lo lleva a los pulmones y ahí el virus empieza a hacer daño en las células pulmonares, con las consecuencias que ya conocemos para el caso del COVID-19. Ahora, si es otro tipo de virus, si es un virus de transmisión sexual, pues ya el órgano sería afectado, sería otro. Entonces la sangre lleva el virus hasta allá. En fin. Esa infección viral se describe en dos ciclos. Puede ser un ciclo lisogénico o puede ser un ciclo lítico. El ciclo lisogénico, el virus integra el cromosoma bacteriano y inyecta su ADN a la bacteria y se convierte en un gen dentro del cromosoma bacteriano. O sea, la bacteria lo incorpora a su genoma. ¿Y qué sucede? Que el virus vive con la bacteria, pero no destruye la bacteria. Por eso se llama lisogénico. Pero hay un ciclo lítico. Este se desarrolla en 5 etapas. Entonces, una que es la absorción, el virus se pega a la bacteria o a la célula específica, a la célula que va a contaminar, se pega a la célula y viene la infección, entonces penetra su ADN, el virus inyecta el ácido nucleico a la célula receptora y esa célula empieza a replicar el material genético del virus en la fase de replicación. Y luego viene el ensamblaje, la misma célula ensambla las partículas virales y luego viene la lisis. Ya luego de haberse ensamblado las partículas virales, los virus rompen la célula y salen a infectar otra célula. Aquí estamos viendo cómo es el ciclo lítico. El virus llega a la célula e inyecta su material genético. La célula replica el material genético del virus. Luego la misma célula ensambla el virus. Luego que ensambla el virus destruye la célula y sale a infectar otra célula. Y se repite el ciclo. Eso se llama ciclo lítico. Hay diferentes clasificaciones de los virus, pero digamos que como esto es un aspecto general simplemente que le estoy hablando de los virus, vamos a tomar algunas que son sencillas. Entonces, según el huésped, hay virus que se desarrollan digamos, dependiendo del huésped, hay 5 grupos. Están los virus de vertebrados, los virus de invertebrados, los virus de plantas, los virus de bacterias y virus que afectan a más de una clase de huésped, o sea que pueden afectar, pueden saltar de bacterias a plantas o de vertebrados a invertebrados, en fin. Epidemiológicamente, según la vía y el mecanismo de transmisión, esos virus se dividen en virus respiratorios. Pues dentro de los virus respiratorios, bueno, son los que ingresan por la vía respiratoria. Ahí tenemos los ortomixovirus, los paramixovirus, tenemos los coronavirus como el de la pandemia actual, el COVID-19. Tenemos los rinovirus. También hay adenovirus, enterovirus y reovirus. Y tenemos virus entéricos, que son aquellos que ingresan y se desarrollan pues, principalmente en el tubo digestivo, o sea, entran por la vía oral y se desarrollan a nivel intestinal. Ahí tenemos los enterovirus, los adenovirus, los reovirus y el virus de la hepatitis. Y tenemos los arbovirus, que afectan al hombre y animales. En su transmisión intervienen diversos artrópodos, hematófagos. Pues estos son virus que se transmiten, son zoonóticos, se transmiten por picadura de insectos. Tenemos los togavirus, los bulliavirus como el virus del ébola, tenemos los rhabdovirus y tenemos el género orbivirus de los reovirus. Y hay otra clasificación que es la conocida clasificación de Baltimore. No me voy a extender en esto porque ustedes ya en virología verán estas clasificaciones. Y esto se basa en la estructura genética de los virus, o sea, de acuerdo al genoma si es ADN o ARN. Eso ya lo verán más adelante. Y este esquema resume la clasificación de Baltimore de los virus en cuanto a su molécula de ADN o de ARN que posean. Bueno, espero que con esto pues haya quedado muy claro pues aspectos generales de los virus, de los hongos y de los parásitos.
Espero que esta charla sea de su provecho. Cualquier duda, pues no duden en comunicarse conmigo. Hasta pronto.